Enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Muy buenos días, amada hermana, que hoy me escuchas a través de nuestra página Agua de Vida. Le doy gracias a Dios por tu vida y por poner un corazón en ti para escuchar este mensaje. Anhelo que el Señor redarguya tu corazón como lo hizo con el mío, al preparar este estudio, y que al término de este mensaje haga ese cambio en nuestro corazón. Acompáñame a orar. Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Padre bendito, amado Rey, te damos tantas gracias, Señor, por permitirnos abrir nuestros ojos a un día más. Gracias por siempre ser misericordioso y fiel para nuestra vida. En este día, Señor, queremos poner en tus manos este mensaje, que a través de esta palabra tú puedas limpiar, fortalecer, establecer nuestro corazón. Te doy tantas gracias por el amor que has derramado en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos. Gracias, Dios. A ti solo queremos alabarte y de ti solo queremos depender. Te pido, Señor, que tú hables al corazón de cada mujer que hoy está escuchando este mensaje. Tú nos conoces y sabes lo que hoy necesitamos escuchar. Te lo pido en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hoy quiero hablarte de una palabra muy pequeña en realidad, pero que puede llegar a ser una tortura en nuestra vida. La duda. El estudio del día de hoy se llama Cuando la duda te atormenta. Durante estos días, Dios trajo a mi memoria la alabanza con la que iniciamos este estudio y me preguntaba, ¿qué pasa cuando la duda te atormenta? Empecemos descubriendo si hay duda en nuestra vida. La palabra duda se define como una incertidumbre mental. Viene del griego diacrino, con K, que significa separar completamente, retirarse de, oponerse, vacilar, titubear. Estoy segura que en momentos nos hemos sentido dudosas, inciertas de lo que va a suceder, pero hoy quiero compartirte que la duda es nuestra peor enemiga. En estos recientes días he escuchado a muchas personas, especialmente mujeres, decir que se sienten con incertidumbre por no saber
¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a terminar esta pandemia? ¿Qué va a suceder con sus trabajos? ¿Cómo va a ser la vida de hoy en adelante? Además de todas las dudas que a veces nos asaltan, como el no saber del porvenir de nuestros hijos, el ver que nuestro matrimonio no marche bien, el no tener salud y no saber cuándo la vamos a recuperar, el estar esperando la respuesta de un trámite, de un proyecto y demás cosas que agobian nuestras mentes. Pero hoy quiero compartirte que este estado de ánimo no es saludable para nuestra vida espiritual. Hay varias causas por las cuales la duda puede llegar a nuestra vida. Hoy te quiero hablar de 3 de ellas. La primera es Satanás. Segura estoy que recuerdas esta historia bíblica. Te pido que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Estos pasajes nos enseñan cómo fue tan sutil el enemigo para engañar a Eva. Nos demuestra que como mujeres somos susceptibles y frágiles. Somos un blanco de Satanás cuando no nos encontramos bajo el consejo y cuidado de nuestros esposos, aquellas que somos casadas, o bajo el cuidado y el consejo de nuestro Padre Celestial. Él es la autoridad de nuestra vida. Cuando nosotros nos apartamos de esta cobertura dada por Dios y dada por nuestros esposos, podemos caer en los engaños de Satanás. Y aun cuando sabemos que Dios nos ha hecho libres, pero que ha puesto límites en nuestra vida, podemos llegar a caer en las mentiras, pensando que no vamos a recibir la bendición, aun si nuestra decisión se opone a los mandatos de Dios. Creemos que podemos llegar a recibir esa bendición aun cuando no obedezcamos a Dios, o que podemos tomar una decisión y que nada va a pasar. Todo esto con el afán de conseguir algo mejor. Y nos puede pasar como a Eva, que pensó en ser más sabia que Dios, es decir, confiar en su propia opinión, y que ella podría resolver la situación sin consultar a nadie, y lo único que consiguió fue la separación de Dios. ¿Cuántas veces, por querer tener certeza de algo, actuamos de esta manera, y lo único que conseguimos es oponernos a Dios y alejarnos de su voluntad? Recuerda que dijimos al inicio del estudio que duda significa separarse, retirarse de, oponerse. Otra de las causas por las cuales la duda puede llegar a nuestra vida es la incredulidad. A veces con nuestra boca decimos, sí creo, sí confío, yo sé que Dios ya me dijo esto, pero realmente en nuestro corazón seguimos teniendo incredulidad. Quiero que me acompañes ahora al libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Recuerda que Lucas es un evangelio, está en el Nuevo Testamento, es el tercer libro del Nuevo Testamento. Y aquí se narra una historia de un matrimonio que no había podido tener hijos y ya eran de edad avanzada. Y un ángel se aparece al esposo, llamado Zacarías, y le dice lo siguiente:
Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. En estos versículos vemos la incredulidad ante una promesa de Dios. Dios estaba prometiendo a Zacarías que tendría un hijo. Sin embargo, él le pregunta al ángel: ¿y cómo voy a estar seguro que esto va a pasar? Él veía lo terrenal. Decía: yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cuántas veces nosotras actuamos así, aun cuando Dios ya nos ha dicho esas promesas para nuestra vida? Queremos seguir teniendo esa certeza y decir: ¿y cómo voy a saber que esto realmente va a pasar? Porque hoy la circunstancia que veo no es favorable, porque hoy lo que veo no me hace pensar que eso que tú ya me dijiste, Dios, va a suceder. La promesa de Dios está, hermana, en la palabra de Dios. Y te quiero poner algunos ejemplos de las promesas que Dios ha dado a nuestra vida. Dios ha prometido salvación para ti y tu casa. Acompáñame a leerlo en Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y cuántas veces seguimos dudando de que nuestros hijos, de que nuestro esposo va a llegar a los pies de Cristo? Solo tenemos que creer, dice, en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Tenemos que seguir perseverando, orando por ellos, para que lleguen a los pies de Cristo. Pero Dios ya te dio la promesa y así va a ser. Dios siempre cumple sus promesas. O cuando Dios te dice que por tu conducta, tu esposo incrédulo puede ser ganado para Cristo. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Recuerda que el libro de la carta de Pedro, está en los últimos libros de la Biblia. Después de Santiago está 1 de Pedro. Y dice así: así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hoy Dios te promete que si tú eres sujeta, que si tú das ese testimonio, esa buena conducta, tu esposo va a ser ganado para Cristo. O tal vez hoy estás afanada por tus finanzas, porque no tienes un trabajo estable, porque las cosas no han marchado bien en lo económico. Pero Dios también tiene una promesa para eso. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 31 al 33. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. En el capítulo 6, versículos 31 al 33. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estoy segura, hermana, que cual sea tu aflicción o duda, Dios tiene una promesa para ti. Solo debes creer. Estos ejemplos que acabamos de leer son
una mínima parte de todas las promesas que Dios tiene para nosotras. Pero si te diste cuenta, en estas promesas Dios nos pone unas condiciones. En la primera promesa nos dice: cree en el Señor Jesucristo, confía, ten plena certeza de que el Señor Jesucristo va a obrar en la salvación de los tuyos. En la segunda nos dice: estad sujetas a vuestros maridos y que tengamos una conducta casta y respetuosa delante de nuestros esposos. En la tercera promesa que leímos, nos pide que no nos afanemos y nos pide también que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitemos, Dios las proveerá. Si te das cuenta, estos versículos nos dan la certeza que tenemos un Dios fiel, un Dios que siempre cumple sus promesas. No seamos como Pedro, que en medio de la tormenta dejó de mirar a Jesús y puso sus ojos en las circunstancias, en el fuerte viento, en la desesperanza, en el desánimo, en la angustia. No queramos escuchar las palabras que Cristo le dijo a Pedro en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 31. Acompáñame a leerlo. Repito el versículo, Mateo 14, 31. Y dice así: al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué terrible va a ser que Jesús nos pueda decir estas palabras. Nos avergonzaría que Jesús nos dijera: mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué estás dudando de lo que yo puedo hacer hoy en tu vida? Pero fíjate cuán amoroso es nuestro Dios, que aún en medio de esa duda, dice que Jesús extendió la mano y asió de él, es decir, lo levantó, lo sacó de ese momento de tormenta, de angustia. Yo creo que hoy cada una de nosotras quiere ser una mujer de fe, una mujer convencida, una mujer que tiene la certeza de lo que se espera, que sabe que Dios va a cumplir sus promesas. Una causa más de la duda es la sabiduría humana. Acompáñame ahora a 1 de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Este pasaje, amada hermana, quiero leerlo en la versión Dios habla hoy, para que pueda ser más entendible aún para nuestros corazones. Te pido que sigas tu lectura en tu Biblia, pero que escuches esta traducción. Y dice: el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para las que vamos a la salvación. Como dice la Escritura: haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. Versículo 20. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Versículo 21. Puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría, dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos querían ver señales milagrosas y los griegos buscaban sabiduría. Pero nosotros
anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Versículo 25. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería, es mucho más sabio que toda la sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad, es más fuerte que toda fuerza humana. Como puedes ver, la sabiduría de este mundo siempre nos querrá hacer dudar de lo que Dios ya estableció. Nos orillará a querer resolver nuestras dificultades y a tomar decisiones basadas en sabiduría de hombres. Pero esto solo nos llevará a perdición. Lo que para el mundo es imposible, para Dios es posible. Por ejemplo, para el mundo es imposible perdonar una ofensa, tal vez un engaño, una traición, mientras que Dios te dice, perdona, perdona siempre como yo te he perdonado a ti. Para el mundo es locura pensar que un matrimonio roto pueda ser restaurado. Lo más fácil es separarte, divorciarte, pero Dios puede resucitar ese matrimonio, aun cuando para ti ya esté muerto. O tal vez un hijo perdido en sus pecados y delitos, pero Dios lo puede confrontar, como lo hizo con el hijo pródigo, y regresarlo arrepentido. Pues bien, si en algún momento has dudado de lo que Dios puede hacer en tu vida y has abierto puerta a la incertidumbre, preocupándote y afanándote, hoy es tiempo de combatirla. Como vimos, hay 3 causas principales para dudar de lo que Dios ya nos ha dicho: Satanás, la incredulidad y la sabiduría del mundo. Pero ¿cómo podemos hacer para combatirla? ¿Qué podemos hacer cuando la duda nos atormente? Pues en la misma palabra de Dios está la respuesta. Hay una historia peculiar en el libro de los Jueces. Si me acompañas a Jueces capítulo 6, versículos 36 al 40. Te doy unos segundos para que busques esta lectura. Jueces 6, 36 al 40. Y dice así: Y Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: No se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¿Te das cuenta cómo en el versículo 39 de esta pequeña historia
Dice, solamente probaré ahora otra vez. Y también en ese mismo versículo le dice a Dios Gedeón, no se encienda tu ira contra mí. Él sabía que había duda en su corazón. Y le dice, no se encienda tu ira contra mí, Dios, porque estoy dudando. Solamente voy a probar ahora otra vez. Este pasaje es fuerte, pero a pesar de que en estas dos peticiones se ve una fe débil de parte de Gedeón, Dios fue compasivo y no lo reprendió, sino que le dio la señal para fortalecer su fe. Aun cuando debemos creer en lo que Dios ya nos ha prometido, hay veces que necesitamos ser fortalecidas. Y Dios, en su gracia, nos confirma, sin aplicar una disciplina en nuestra vida. Sin embargo, recordemos que nosotras vivimos por fe y no por vista. Cuando tú dudes, pide a Dios que tu fe no falte. Como Cristo mismo oró por Pedro en Lucas 22, del 31 al 32. Acompáñame a leer esta historia en tu Biblia. Lucas 22, versículos 31 y 32. Hoy, nosotras que vivimos en el Espíritu, amada hermana, quiero decirte que como Gedeón le pidió señal a Dios para confirmar lo que Dios ya le había dicho, muchas veces nosotras quisiéramos poder hacer eso, poderle decir a Dios, Dios, si esto va a ser así, que suceda esto, mándame esa señal. Pero recordemos que hoy nosotros tenemos al ayudador, que es el Espíritu Santo. Vamos a leer esta historia en Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Y dice así. Recordemos que en estos pasajes Jesús le va a anunciar a Pedro que él lo va a negar. Esta era la prueba que venía para Pedro. Una prueba muy dura, donde Pedro iba a negar a Jesús. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Te das cuenta cómo el Señor ya sabía la prueba que venía para Pedro? Pero el Señor le dijo, he orado, he rogado por ti, que tu fe no falte. Eso es lo que Dios nos dice cada vez que nosotros nos vamos a enfrentar a una prueba. He rogado por ti, para que tu fe no falte. Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre, pidiendo que nuestra fe no falte, aún en medio de esa prueba difícil. Y aún cuando te encuentres en prueba perturbadora e indeseable como la que Pedro pasó, esto fue para su bien. Esto produjo un efecto purificador en él, así como es necesario para nuestra vida, que Dios nos esté purificando y limpiando cada vez. Dios permite estas pruebas para que nosotros seamos cada vez más santas y puras delante de Él. Entonces, cuando te asalte la duda, lo primero que tienes que hacer es rogar que tu fe no falte. Y como Gedeón, Dios va a tener compasión de ti y te dará esa señal para fortalecer tu fe. También, cuando la duda te atormente, debes buscar las Escrituras. ¿Qué mejor forma de vencer a la duda que con la sabiduría misma de Dios? Acompáñame ahora, un libro más adelante, en Hechos, capítulo 17, versículo 11.
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí vemos cómo los de Berea dice que eran más nobles aún que los que estaban en Tesalónica y que recibían la palabra con toda solicitud y la escudriñaban cada día. Hoy, cuando la duda llega a nosotros, tenemos que tener esa actitud receptiva de la palabra, con toda solicitud, con todo cuidado, escudriñar, buscar, no parar hasta encontrar esa respuesta que necesitas de Dios. Y dice aquí, cada día. Hoy yo te pregunto, ¿qué tan noble eres para recibir el consejo? Cuando alguien te da ese consejo que viene de parte de Dios, ¿cómo lo recibes? ¿Con nobleza? Diciendo, sí, Señor, lo voy a hacer porque tú me lo estás diciendo a través de tu palabra. Sí, Señor, voy a estudiar la Escritura para a través de ella comprobar tu buena, perfecta y agradable voluntad. ¿O te sigues resistiendo? ¿Sigues pensando en el consejo del hombre, en lo que el mundo te dice? Creo que hoy todos quisiéramos ser como esos de Berea, recibir la palabra con solicitud y escudriñarla día con día. Recuerda que Dios siempre tiene pensamientos de bien para nosotras, como lo dice Jeremías capítulo 29, versículos del 11 al 13. Acompáñame a este libro del profeta Jeremías, un profeta mayor del Antiguo Testamento. Está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías y luego está Jeremías. Y dice así: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotras, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cada vez que te asalte la duda, amada hermana, búscalo de todo tu corazón. Búscalo hasta que lo halles. Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, busca al Señor hasta que esa duda se disipe de tu vida. Y otro punto que podemos hacer cuando la duda nos atormenta es asegurarte de creer en la palabra de Dios. Ya vimos que Dios nos ha probado su fidelidad, que Dios nos da señal y nos confirma muchas veces las cosas que Él ya nos prometió. Vemos cuán importante es buscarlo a través de sus escrituras. Pero eso no será suficiente si no nos aseguramos de creer en su palabra. Nuevamente acompáñame al Evangelio de Lucas, ahora en el capítulo 16, versículos 27 al 31. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo:
Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta historia es del rico y Lázaro. Recordemos que había un hombre rico que durante su vida aquí en la tierra disfrutó de todos sus bienes, hizo banquete con esplendidez cada día, pero también había otro, un mendigo llamado Lázaro, y ambos murieron, pero uno fue llevado al Hades y el otro, Lázaro, fue llevado al seno de Abraham. Y el rico, al ver cuál había sido su final, su destino, le pedía a Abraham, le decía: Padre Abraham, ¿qué quiere decir? Que era una persona que había escuchado, que sabía y que conocía la palabra, pero que en su corazón no había creído. Hasta el momento en que vio con sus propios ojos. Y le decía: Padre, envía a alguien para que mis hermanos se arrepientan. Pero las palabras de Abraham fueron que si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerían, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué quiere decir? Que si tú hoy no puedes ser capaz de creer en la palabra, en lo que está escrito en tu Biblia, aun cuando viniera alguien de entre los muertos y te compartiera, no te convencería. Necesitamos ejercitar esa fe salvadora que es por el oír y no por ver. Estos versículos son una demostración de la suficiencia de las Escrituras para vencer toda incredulidad. La misma palabra tiene el poder de persuadir, de convencer, a través de la obra del Espíritu Santo, como lo dice Juan 16, versículos 8 al 11. En el siguiente libro está el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 8 al 11. Y dice así: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí se están refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está aquí, hermana que hoy me escuchas. Si tú has decidido recibir a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo de Dios está morando ahí en tu corazón. Y dice que cuando Él está en nuestro corazón, nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hoy nos debemos de convencer de la gran necesidad que tenemos del Salvador, de la gran necesidad que tenemos de reconocer nuestro pecado y comprender la justicia y el juicio de Dios para aquellos que se rehúsan a creer en Él. Para terminar nuestro estudio, amada hermana, te pido que me acompañes al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así: Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué nos quieren decir estos versículos? La conclusión es que la duda es lo contrario a la fe. Y recordemos que sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que la que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de las que le buscan. Amada hermana, hoy te invito a que la próxima vez que te llenes de duda y pienses que no hay solución para tu problema o pretendas buscar ayuda en tu propia sabiduría, recuerdes que te estás oponiendo a Dios y que te estás separando completamente de Él. Así que haz un alto y acuérdate que tienes un Dios fiel. Búscalo en sus escrituras y cree en su sabiduría, en su consejo. Por último, quiero que me acompañes a leer el Salmo 41. Salmo 41. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esperemos en Dios, esperemos su respuesta. Aun cuando la duda nos atormente, seamos pacientes y esperemos en el Señor, y Él hará, y Él obrará a favor de nosotras. No nos cansemos de buscarlo, no nos cansemos de fortalecer nuestra fe en Él, no nos cansemos de creer en sus promesas. Que Dios te bendiga y te guarde, que tengas una semana plena y llena de paz y de gozo. Te pido que me acompañes, amada hermana, a orar para terminar nuestro estudio. Padre bendito, hoy tú conoces el corazón de cada una de tus hijas. Te pedimos, Señor, que nos des esa paciencia para saber esperar en las pruebas. Aun cuando a veces pensemos que tu respuesta tarda, Señor, que estemos dudosas, que tengamos incertidumbre, Señor. Te pedimos que quites toda duda de nuestro ser, que estemos fortalecidas en ti, Señor, confiando en tus promesas, confiando en tu palabra, buscando siempre el consejo y la dirección que viene de ti. Te pido, Señor, que restaures nuestros corazones. Y ruego, Señor, porque cada mujer que escuche este estudio, su fe no falte, aún en la prueba más difícil, en la prueba más indeseable, Señor. Que estemos confiadas en que tú harás, Señor. Te lo pido en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermana, que tengas una hermosa semana y que Dios te bendiga.